Buenos dias, vou falar sobre a arte afro-latina e o significado da contribuição artística e histórica. A população afro-latina é mais de 150 milhões de habitantes, sendo um terço de toda a região da América Latina. As artistas afro-latinas foram, ao longo dos séculos, invisibilizadas, e com esse objetivo dessa comunicação é mostrar, né, as artistas contemporâneas e o papel delas que elas têm atuando no combate do racismo, de questões de memória, de questões de história, de diversidade e igualdade. Em 1978 foi criado em Cuba o Grupo Antiliano. Esse grupo foi esquecido por muitos anos, ele atuou de 1978 a 1983, e a preocupação desse grupo era trabalhar com as questões afro-cubanas. Uma das artistas muito importantes que entregou esse grupo foi a artista Clara Moreira. Era uma artista atuante na cena contemporânea, e ela trabalhou com vários elementos da santeria. Santeria é uma religião afro-cubana que veio trazido para Cuba pelas pessoas escravizadas que vieram da Nigéria durante o período colonial. E também eles procuraram muito, assim, para, como era proibido as religiões que não fossem católicas, eles começaram a procurar nomes de santos católicos que fossem similar para os santos deles. Nesse caso, o Eleguá é um orixá, e ele é representado, é um dos orixás mais importantes da santeria. Ele é considerado como o príncipe mensageiro entre os humanos e as divindades. Ele é o abridor de caminhos, então ele é representado como uma chave. São 21 caminhos na santeria, né, para os outros orixás. Ele, geralmente, quando é feito os rituais de santeria, a primeira oferenda é dada para ele, né? As oferendas que geralmente são dadas são brinquedos, doces, guloseimas, porque ele é representado em Cuba como um menino, né, travesso, assim como a gente vê na pintura, né, nessa obra da Moreira. Ela representa ele em cima de um cavalo, né? Ela fala Nino, Eliguanino e Eliguá adulto, né, que é representado por esse rosto que está atrás dele, de um senhor. E as cores, né, que representam ele é o vermelho, preto e o branco, né? O vermelho e o preto que simbolizam tanto a vida quanto a morte, o princípio e o fim. E também é representado com ele com sinos, como a gente vê aqui nessa obra. Em Cuba, os santeiros, né, que fazem o ritual e evocação do Eleguá, e geralmente é usado, né, também para proteção das casas, das famílias. Então, eles colocam um dos símbolos do Eleguá também, o coco. Então, eles colocam a fruta coco com os búzios para representar os olhos, a boca e as orelhas do santo, e colocado atrás das portas para fazer essa proteção. Ele também é conhecido como um orixá que traz boa sorte e felicidade. Então, essa importância da Moreira mostrar, né, trabalhar com as questões de raízes e de religiões em suas obras. Ela também trabalha com sincretismo, com temas católicos nas obras dela. Outra artista cubana muito importante é Maria Madalena Campos Pons. Ela nasceu em Matança, em Cuba. Atualmente ela vive em Boston. O bisavô dela foi uma pessoa escravizada vindo da Nigéria para trabalhar nas plantações de cana, e a avó dela, a bisavó dela, veio da China para trabalhar como serva nas fazendas de cana-de-açúcar. Cuba, durante o período colonial, trabalhou muito com a exploração das pessoas escravizadas no cultivo de cana-de-açúcar, de algodão. E essa importância toda para Madalena Campos Pons, que em várias obras dela o açúcar tem uma grande importância, porque ela é de uma região de Matanzas que vivia perto de uma fábrica, né, de açúcar. E aí ela fala da questão do trabalho de açúcar. Quem trabalha com a cana-de-açúcar é um trabalho muito difícil, muito doloroso. E nessa obra
ela chama de Açúcar e Amargo, ela traz 25 esculturas, né, que são representadas em formas de flechas africanas, para remeter à questão da ancestralidade de Cuba. Cuba é um país que tem uma grande maioria negra, né, que foram das pessoas escravizadas, e Cuba existe, né, o racismo, ainda hoje, mesmo depois da Revolução Cubana, existe o racismo em Cuba. E nessa obra, ela faz as flechas e coloca decoradas com discos de açúcar e de vidro. E ela faz esses discos manualmente, porque a cana-de-açúcar, para transformar em açúcar, ela tem que ser moída, depois ela é cozida, que vira um marmelo, para depois ser secada e transformada em grãos de açúcar. E ela faz, né, em essas formas, que são de donuts, mas na verdade são uma forma de uma marca de açúcar de Cuba que chama panela. E aí a gente, para ver que dá para ver esse marrom escuro, né, do açúcar que ela está fazendo, para ensinar nessas obras, que tem essa questão toda da escravidão, do tráfico negreiro, da exploração nesse passado cubano colonial. E, como eu falei, em outras obras dela, ela continua trabalhando com essa questão de açúcar. Essa é a obra de 2015, que é Alquimia da Alma, Soltar os Espíritos, que ela também trabalha novamente com a questão do açúcar e do rum. O rum é uma bebida nacional cubana, então ela coloca essas esculturas de vidro, né, de diversas cores, coloca água, açúcar, rum, e mostrando novamente, né, como foi essa exploração do açúcar nessas usinas do rum, que foi usado por comércio, da grande participação, né, de mão de obra negra. E ela fala assim que para ela o vidro e o açúcar eles são muito próximos, porque ambos viram líquido, tanto o açúcar, né, derretido, e o vidro, né, antes de se tornar vidro e antes de ir para o fogo, ele também é uma superfície líquida. Então ela está trabalhando com essas questões nessa obra. O Brasil, assim como Cuba, tem uma população negra muito grande. A maior da população brasileira ela é negra e parda, e o Brasil vive, né, um racismo estrutural, que, segundo a Lilia Schwartz, as pessoas desse racismo, já quando acontecem as coisas com os negros, a maioria da população que sempre é assassinada são os negros, já não sente devido a esse racismo estrutural. Então, a Rosena Paulino trabalha com as obras dela com essa questão de racismo, e essa obra dela, Ama de Leite, de 2005, é uma referência tanto ao Brasil colonial quanto república, que as mulheres negras durante a colonização, escravizadas, as novas, elas eram vendidas e anunciadas em jornais para que eram jovens que tinham recente parido, para amamentar os filhos ou as filhas das mulheres brancas, e elas eram privadas de amamentar os filhos dela para amamentar as outras crianças. Então, ela faz essa escultura de torso, né, negro, sem rosto, que a gente vê fitas de cetim de várias cores, vermelho, amarelo, branco, saindo, né, dos seios, com várias bonecas brancas, né, de bebês ali amarrados, dessa referência das amas de leite, que só em anúncios de jornais do período colonial, mais de 1.600 anúncios foram encontrados. Depois da abolição e na República, as amas de leite continuaram no Brasil, que eram colocados em anúncios de jornais, tanto para a população abastada, por exemplo, do Rio de Janeiro, como as operárias que procuravam essas mulheres para amamentar os filhos. E essa prática da mãe preta, da amamentação, continuou no Brasil até recente, somente 20 anos atrás, que foi proibido amamentar, amamentação. Hoje em dia, as pessoas doadoras têm que doar o leite em bancos de leite no Brasil, para ter esse controle. E mostra também que tinha, na época da colonização e pós-abolicionista, vários, para as mulheres que amamentavam, vários requisitos para ver das questões de higiene, cartilhas que elas tinham que seguir para fazer essa amamentação. Então, a Rosana Paulino está mostrando isso, como essas mulheres negras foram privadas. Ela mostra nessa escultura uma mulher sem rosto, não identificada, remetendo todo esse passado de herança colonial, porque essas mulheres que trabalhavam, essa herança, né, que foi dada para essas mulheres que trabalhavam como amamentação, hoje em dia trabalham, né, nos trabalhos de faxina doméstica, de babá, que a grande maioria é negra no Brasil. E a gente pode ver como isso também era no caso da pintura de Lucílio de Albuquerque, Mãe Preta, de 1912, que retrata uma mãe negra que está amamentando uma criança branca, enquanto o filho dela está deitado no chão à espera
dessa amamentação. Então, como que essas causas foram ruins, né, para as questões das mulheres que no Brasil que sofrem violência, são as que mais sofrem violência no parto, violência doméstica no Brasil na atualidade. A Aline Mota é uma outra artista brasileira importante, ela trabalha com as questões de ancestralidade e de memória. Ela começou de um projeto que a avó dela, a tataravó dela, Francisca da Conceição, foi uma pessoa escravizada na cidade do Vassouras, em Rio de Janeiro, e ela vai para essa cidade fazer uma pesquisa e encontra uma certidão de óbito com o homônimo da avó dela, e ela começa a fazer essa pesquisa a partir desse documento de óbito. Ela vai para uma fazenda de Umbu, em Vassouras, que era uma fazenda de plantação, e que tinha várias pessoas escravizadas, que tinha a senzala, que era onde os negros ficavam, e ela encontra esses retratos de um fotógrafo do século XIX, né, de uma mulher escravizada em pé, sentada e junto com a senhora branca, e ela reproduz essa fotografia, né, em 3 metros, e ela conhece Vassouras, uma líder comunitária, ativista, e ela chama essa líder para participar dessa obra dela, e ela tira já a fotografia colorida, então a gente vê um cenário, assim, a atualidade, né, com a questão da temporalidade, né, fotografia do século XIX em preto e branco, essa mulher com a sombrinha, né, que estava um dia de chuva, a sombrinha, segundo a Nini Mota, tem vários significados na cultura afro-brasileira, e o reflexo dessa mulher escravizada que sai nessa água dessa quadra de tênis, que era uma fazenda, né, que tinha, né, pessoas escravizadas. E ela fazia, nessa série da Filha Natural, ela fazia várias fotografias como essa, que ela coloca novamente, né, a mulher escravizada na varanda, junto com a senhora branca, que é essa fotografia do século XIX que ela encontrou, ampliada, junto com a nova, com a líder comunitária, colorida, que segura uma gaiola que não tem grade, e é a mesma mulher sentada segurando um livro que outrora na fotografia do século XIX estava em pé, e ela reproduz essa fotografia em tecido e coloca no museu, e aí com as condições das pessoas passando ou não, esses ventos, tem esse movimento dentro dessa obra. A Filha Natural é uma própria crítica também da artista, porque filha natural se é usado, né, no Brasil no período colonial, pós-abolicionista, como uma questão de branquitude, do homem branco sobre a filha natural, como se as famílias negras não tivessem filhas naturais e fossem desestruturadas. Então, ela está fazendo essa crítica, essa questão, trabalhando com essa questão da memória, né, das famílias e da ancestralidade. A Renata Felinto também, uma grande ativista, ela é professora da universidade no Brasil e ela trabalha com essa questão do lugar da mulher negra dentro da sociedade brasileira, nessa vídeo performance dela, White Face, de 2012. A artista vai na rua Oscar Freire, é uma rua em São Paulo, é uma das ruas mais caras que tem no Brasil, com várias lojas de grife, e ela usa uma peruca loura, pinta o rosto de branco e coloca um óculos escuro, roupas sociais, acessórios, bolsas, e entra nas lojas chiques, faz compras, toma café, mostrando essa questão da pessoa negra tomando os lugares do espaço do branco, porque no Brasil, com a questão do racismo estrutural, várias pessoas negras diariamente são seguidas, expulsas de shopping, de outros lugares, não são atendidas, são mal vistas pela tonalidade da pele. Então, justamente isso que a Renata Felinto está combatendo na obra dela. Então, concluindo, eu quis mostrar a importância dessas artistas afro-latinas para o papel delas na sociedade atual, como elas vêm usando a obra delas por questões de memória, de diversidade, de igualdade, de combate ao racismo e a importância delas para toda a região da América Latina. Muito obrigada, muitas graças. Hola, soy Luciliarte, soy estudiante de primer año en Historia de las Artes Visuales, profesorado en la Universidad Nacional de La Plata, y esta es la presentación que traje para hoy. Mirta Kupfermink, Construcción de la Mujer desde el arte descolonial, judío y contemporáneo. ¿Está? ¿Y quién es Mirta Kupfermink? Bueno, es una artista multidisciplinaria, argentina, judía como yo,
Eh, expone de manera individual y colectiva. Es la fundadora de la Babá, que es un centro de arte y cultura para artistas judíos que todos los años tratan un tema diferente de la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento, es el texto sagrado para los judíos. Esta es la primera de las obras que vamos a ver de ella. Eva, la madre primordial, de 2014. Alonso dice lo siguiente de esta obra. En la sugerente confluencia de carácter multifacético de los senos, la madre primera y el principio de autoridad, la pieza promueve la imagen de una Eva potente y fundamental. La rescata de las lecturas victimizantes a la que es sometida con frecuencia. ¿De qué manera esta obra promueve una imagen de una Eva potente y fundamental? ¿De qué manera la rescata de las lecturas victimizantes? Bueno, desde lo formal. ¿Por qué? Porque el seno, que es tan importante en esta obra, tiene dos características. En la antigüedad, para el judaísmo, tenía el carácter social y el carácter natural. El carácter natural siendo el carácter de la maternidad, el carácter de la fertilidad, el carácter social siendo la sensualidad y el de la sexualidad. El carácter natural y el carácter sexual tenía eh, tanto negatividad como positividad. Puede ser negativo o positivo dependiendo de quién lo estuviera mirando y en qué situación lo estuviera mirando. Siempre lo terminaban la figura masculina. Entonces, ¿de qué manera se reversiona? Porque deja de ser tanto, tanto natural o social para volverse opresor y protector. ¿Por qué? Porque la gente se podía sentar en esta obra, en Eva. Y lo que me contaba Mirta en una entrevista que tuvimos es que los hombres que se sentaban se sentían de diferentes maneras. Algunos se sentían pudorosos y otros se sentían como gloriosos, ¿no? Entonces vuelve la experiencia un hecho performático. Si lo oprime o lo protege, termina de completar la producción. Entonces, el seno es un símbolo validado desde lo masculino, pero es completada esta obra por el público y sus reacciones. Entonces, Eva se vuelve una figura partícipe de la actividad, se vuelve una representación de la feminidad y deja que el símbolo del seno empiece a ser representado por la feminidad misma, por la mujer misma. La segunda obra que vamos a ver es Transformada en serpiente o Snaked en inglés. Schwartzman dice lo siguiente: hacer visible lo invisible. Sin traicionar la escritura en la cual se apoya Snaked, todo parece obedecer a la literalidad del texto. Y Peking dice, no relacionado con la obra, pero es importante: la intención bíblica nunca sea capaz de afirmar que P es verdadero, solo que creo que P es verdadero y espero que vos también. Es decir, la interpretación bíblica es eso, es interpretación, no es una afirmación bíblica, no es una idea literal. ¿Pero de qué manera, dice Schwarzman, que sin traicionar la escritura, topa eso de ser la literalidad del texto? Bueno, en realidad, la palabra israelita y muchas otras fuentes hablan de que no existe el pecado original para, para el judaísmo. Porque también, como dice, primero que nada, Dios nunca maldijo ni a Eva ni a Adán. Y además, bueno, dice esta frase: ¿cómo puede saber un niño que está mal la acción que comete sin que antes nadie le haya dicho que esto es equivocado? Al humano se lo crea para ser beneficiado, así que se le da libre albedrío, recompensas y obstáculos. Y si no tuviese obstáculos, en vez de recompensa sería un regalo. El obstáculo en este caso sería el árbol de los frutos del conocimiento del bien y el mal. Entonces, de esta manera se genera esta idea, ¿no? Y que las mujeres nunca abandonan el lugar de subordinación respecto a las cabezas de su familia y de la sociedad. Después sigue la frase, pero eso es lo importante, es que, excepto en algunos textos sagrados, se supone que en los textos las mujeres nunca abandonan un lugar de subordinación. Entonces, ¿qué pasa con esta obra? Primero que nada, describe de una manera
parcialmente fiel a los textos, ¿no? De una manera parcialmente literal, pero problematiza desde un cuestionamiento. Una persona que tenga una idea hegemónica del texto seguramente lo va a ver y va a pensar en su visión hegemónica del texto. Pero una persona que no tenga esa visión, o que todavía esté cuestionándosela, o que quizás no tenga una visión tan formada del, o una idea tan creada todavía de los textos, quizás empieza a cuestionárselo desde esta obra. ¿Por qué? Porque trata la pérdida de inocencia, la conciencia del sexo como hecho negativo, la serpiente como cómplice de Dios, porque bueno, está la serpiente que forma debajo la palabra prohibida, que es el nombre de Dios, el tetragramatón, y descarta la idea de un mito único e indiscutible mediante la formulación de nuevos discursos. Eso es lo que decía anteriormente el anterior autor. Y por último, vamos a ver Divino Deseo, que es un video de 11 minutos, se los recomiendo, está muy bueno. Schwarzman dice lo siguiente de este video. Alejada de la desobediencia y el pecado, ella aparece aquí como un personaje que asume su rol en el plan divino, perfectamente orquestado para que ella no deje de probar el fruto prohibido. El mito traza lo que los hombres han dicho de la mujer a lo largo de los siglos, el peligro, la amenaza y lo sublime a la vez. Nadie es inocente en el texto bíblico. ¿Por qué se dice todo esto? Porque la mujer es creada primero y la mujer segunda. Digo, el hombre es creado primero, perdón, y la mujer segunda. La mujer es creada del hombre. La mujer es creada como alguien después del hombre, como un ayudante. Y el hombre nombra a la mujer como nombra a los animales, indicando que tiene autoridad. Las tradiciones que pasaron a claro en hebreo se centran en el hombre y en sus intereses. Y los lectores de la Biblia insisten en una lectura hegemónica, pero no es así. La lectura es interpretativa, como vimos antes. Entonces, con esta obra se reversiona a Eva, y así a la figura de la mujer en los textos sagrados, como intencionada, como parte del plan divino. Se reversiona a Eva, y de esta manera a la figura de la mujer en los textos sagrados. Se la reversiona como intencionada, como que forma parte del plan divino. Y Schwarzman dice también que Eva es la portadora de la aparente causa de la explosión y de la muerte, pero a la vez es la portadora real de los hijos, de la vida y de la historia. Ella causa todo. Entonces, ¿por qué se la culpa de todo? Y la interpretación abre un abanico de discursos feministas y contrahegemónicos. Lo que quiero decir con todo esto, con toda esta presentación, es que la interpretación va en contra de los discursos hegemónicos. La interpretación y todo lo que sería la subjetividad va en contra de la idea hegemónica de un único discurso que domina a todos los demás. No es así. Como vimos antes, no existe una lectura única de la Torá, ni de la Biblia, ni de nada. Así que todo eso se puede ver mucho mejor en el arte visual, donde las ideas son reversionadas de una manera excelente y Mirta lo hace muy bien. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Hola, soy Luciliarte, soy estudiante de primer año de Historia de las Artes Visuales, profesorado en la Universidad Nacional de La Plata, y mi presentación es Movimientos Anormales Repentinos, exhibiciones de personas con epilepsia en el arte contemporáneo. Pero antes de hablar de las exhibiciones, tenemos que hablar de qué es la epilepsia. Así que la ILAE y la LACE, la Liga Internacional contra la Epilepsia y la Liga Argentina contra la Epilepsia, la definen con cuando un individuo repite dos o más crisis, que es cuando el sistema eléctrico del cerebro deje de funcionar correctamente por un breve periodo de tiempo, debido a una alteración intrínseca del cerebro, es decir, no por un golpe, no por una caída, etc. O sea, es neuronal, es neurológico y sobre todo es intrínseco. No tiene que ver con caídas, no tiene que ver con golpes, aunque puede surgir por esas razones. De 4 a 10 personas en 100 tienen esta enfermedad y yo soy una de ellas. ¿Cómo afecta la producción creativa? Esa es una buena pregunta.
y le responden varias personas. Storfer y Trimble dicen que la reduce, aunque no lo dicen exactamente, hablan de que varias personas no son exitosas, aunque eso no tiene mucho que ver con la creatividad, dicen que no es compatible la composición de música con la epilepsia y la poesía tampoco es compatible con la epilepsia, a pesar de que hablan más de éxito que de creatividad. Así que es un estudio bastante poco eficiente en lo que trata de demostrar. La segunda hipótesis es que la epilepsia potencia la creatividad, que de Gassibe y Heyman, que tampoco es muy eficiente porque toma casos de artistas famosos que tuvieron epilepsia, artistas visuales, como Van Gogh y Da Vinci, pero son dos personas que tomé de ejemplo que Hughes después problematiza diciendo que no tuvieron realmente epilepsia. En un estudio muy conocido que desmiente que muchas personas hayan tenido epilepsia. La tercera, de Schachter, que vamos a tomar como bibliografía, eh, toma que moldea la creatividad. Hablando de una muestra que no vamos a tener en cuenta para esta vez, que es From the Storm, que dice que las personas con epilepsia hablan de diferentes temas relacionados con su epilepsia cuando hacen arte, que son las referencias ictales o postictales, o sea, referencias a las convulsiones, comorbilidades psiquiátricas, o sea, depresión, ansiedad, esas cosas, aspectos sociales, cosas relacionadas con la epilepsia, como el estigma, etc. Y obras no relacionadas con la epilepsia, que es lo más importante, que querría decir que la epilepsia y el arte no están relacionados de una manera neurológica ni psiquiátrica, sino social. Pero vamos directo a las exposiciones. La primera de todas es una en 26, de Art of Epilepsy, que toma el modelo representativo de curaduría, al menos así lo tomo yo, en base a una definición que vamos a ver un poco más adelante. Esta es una de las obras. School, de Andrew Ortiz. Después está Fisher, de Jane Deal. Y The Magic Pond lo incluí porque es el arte de las personas que no representan la epilepsia. ¿Por qué representativo? Porque la curaduría lo determina de esa manera. ¿Qué es lo representativo para Abric? Por sí mismo, un objeto no existe. Es y existe para un individuo o un grupo y en relación con ellos. Así pues, la relación sujeto-objeto determina el objeto mismo. Una representación, siempre la representación de algo para alguien. Uno pensaría que el sujeto es la persona con epilepsia y el objeto es la epilepsia. Lo que pasa acá, como vamos a ver ahora en el texto curatorial de la muestra, es que en realidad el sujeto es la persona que está viendo la obra. La exhibición se enfocará en arte basado en la epilepsia que refleje el estado compulsivo, el impacto psicosocial de vivir con la epilepsia y la tecnología envuelta en evaluar a estos individuos, incluidas las múltiples resonancias magnéticas, electroencefalogramas y otros tests. El impacto psicosocial de vivir con epilepsia como si fuera uno solo, como si fuera objetivo y como si no fuera una cosa subjetiva de cada persona. Esto es muy importante porque aunque sea solamente, aunque parezca un error del texto y podamos decir eso, que podría hacerlo perfectamente, pero no es tan simple porque al ver las demás obras, al ver las obras en general, nos damos cuenta de esta idea que se tiene en la curaduría de la muestra, qué obras se toman, qué obras se piden, cómo se muestran, cómo son los textos, qué cosas dicen. Siempre se muestran y siempre se dicen en la obra de arte como una manera de representar auráticamente a la persona con epilepsia como una persona que tiene que mostrar la epilepsia como un problema y enseñar ese problema al mundo. Y el sujeto-objeto es el objeto, la epilepsia, y el sujeto es la persona que está viendo la obra, que tiene que analizar esa epilepsia y decir, ok, bueno, ¿cómo me llega a mí? Que no debería ser así. Al menos
no pensamos usualmente que debería ser así. ¿Por qué no? Porque hay otros modelos, como el de Epilepticae, que tiene el modelo comunicativo. Es un modelo que yo creo es un poco más cómodo porque la curadora tiene epilepsia. Esto es muy importante. Supongo que conocerá un poco más de su condición, si la tiene ella, y teniendo en cuenta de que en el arte, como establecimos la base social y no psiquiátrica, creo que lo entendemos más desde la experiencia que desde el conocimiento más técnico. Vamos a ver algunas de las obras, como The Letter to the Orchids y On an Island. Estas son fotografías de las películas. Hubieron muchas películas en la muestra, hubieron muchas fotografías también. Esta fue una muestra de septiembre, está de septiembre a octubre de este año en el Reino Unido, en una isla, mientras que la otra es regular desde 2019, si no recuerdo mal, en Estados Unidos. ¿Por qué decimos que toma el modelo comunicativo? Leamos lo que dice Maro Sutrafish, que es la curadora de su propia muestra. Este espectáculo invita al público a entrar en un espacio inmersivo, táctil, abriendo la discusión sobre nuestra experiencia personal y compartida respecto a esta condición neurológica. Nuestro arte, inextricablemente impactado por nuestra condición, se convirtió en nuestra herramienta para comunicar a otros sobre las paradojas de tener epilepsia. Bien, ella misma habla de comunicar. Habla de la comunicación como una idea compleja que requiere de otras voces, que requiere de debate, que requiere de problematización de la epilepsia, de las paradojas de tener epilepsia. ¿Qué paradojas? Vamos a verlo ahora. Pero sobre todo, habla de el espacio inmersivo, táctil, habla de algo más performático y menos aurático, ¿no? Que lo vemos también en el cine, en la fotografía, cosas menos pintura, menos cuadro, y son muestras que desarman un poco la idea del artista aurático especial con epilepsia, que desmiembran un poco este mito que queremos desmembrar, de hecho. Eh, y ella misma dice que el arte está impactado por nuestra condición y se convierte en una herramienta para comunicar a otros. No queremos enseñarlo, lo queremos comunicar, queremos hacerlo común. Y ella dice también el hecho de que nosotros, epilépticos, necesitamos vivir con esto. Vivir con esto significa aceptarlo, sobrellevarlo, encontrar el lado positivo, encontrar la extraña belleza emanando de las imperfecciones. No habla de la epilepsia como un problema, habla de la epilepsia como el origen de los problemas. Habla de la epilepsia como algo que produce problemas, como algo que produce cosas positivas, belleza produce también base para el arte, produce, bueno, justamente también, como dice, hay que sobrellevarlo, por lo tanto también produce muchos conflictos, pero es justamente, necesitamos vivir con esto, y esa es la base de todo. Hay que comunicarlo, hay que problematizarlo, no hay que expresarlo simplemente y dejarlo así. Es así como se establece cierto centro y periferia dentro de la misma periferia que habíamos hablado antes, que, bueno, no hay muestras, o más bien, sí, todas las muestras que existen son de arte de personas sin epilepsia. El tema es que no es arte de personas sin epilepsia, es simplemente arte. El arte de personas con epilepsia es arte con epilepsia. Y eso es muy diferente. Bueno, muchas gracias. Hola, mi ponencia se titula Pensamiento transfronterizo en la lucha contra la marca y el logo. Esto viene desde la exploración de las fronteras y en sí el intento de buscar una definición implica encontrarse con la percepción, por ejemplo, de Tien Bolívar, quien establece que el mero acto de definirlas es absurdo ya que
ellas implican un límite. Y en respuesta a eso existe quienes como Sandro Mesadra y Beth Nielsen, que la frontera puede ser concebida como un método. Ahora, ¿qué tipo de método? Un método o un espacio de lucha desde el cual resistir y sobrevivir. Yo interpreto también que puede ser justamente una frontera como método desde la cual también crear artísticamente. Y en ese sentido, y en la línea con palabras de la chicana Gloria Anzaldúa en su manifiesto Borderlands, es que existe el pensamiento fronterizo o el border thinking. Ella lo comparte desde su experiencia de vida y testimonio siendo mestiza, pero implica principalmente salir de las hegemonías territoriales para luego incluir más que excluir, que es lo que justamente intentan muchas veces hacer las fronteras. Ahora, eso también da paso a creer en lo que es un pensamiento transfronterizo. Hay, por ejemplo, el caso de la doctora Graciela Esperanza, argentina, que establece que las fronteras se pueden desdibujar y es algo muy similar a lo que puede ser el movimiento, una oscilación constante, un movimiento constante, como lo hacen muchas veces los escritores en géneros literarios. Y también es algo que Yuri Herrera, por ejemplo, reafirma desde lo que es una frontera lábil a nivel cultural. En ese sentido también están las palabras de Walter Miñolo, reforzando el hecho de que el pensamiento transfronterizo implica un constante transitar y transgredir las periferias y el centro. Entonces esas barreras que muchas veces suelen creer se empiezan a desdibujar y por tanto dan paso a obras como lo son el caso de Leticia Parente. Leticia Parente hace justamente esta obra de una marca registrada, que ella se borda en un video por 4 minutos en blanco y negro, el Made in Brazil, y esto lo hace desde el inglés, apelando justamente a los nuevos dueños, digamos, de Brasil, algo que en realidad es bastante vigente, ya que incluso en el gobierno de Jair Bolsonaro hay quienes de empresas internacionales se hicieron mucho con el Amazonas, su fauna, su flora y también con el ecosistema. Y eso también implica, por ejemplo, una denuncia a lo que es el sistema mercantil, no solo del cuerpo del territorio, sino que también de la mujer. Entonces, el hecho de que Leticia Parente, siendo mujer, lo haga en inglés también la denuncia, implica que, por una parte, habla de los femicidios en realidad bastante vigentes, tanto en su tiempo de la obra como en la actualidad, y también resuenan con las palabras, por ejemplo, de Cristina Rivera Garza, quien establece que al final el sufrimiento a nivel social, político y cultural es una acción. Y esa acción también conversa con la lógica de apropiación y violencia de la que habla Boaventura Santos, de Sousa Santos, perdón, ya que implica un reafirmar la desigualdad del poder jerárquico y de las soberanías. Y así también implican una posible suturación, o más bien algo que yo me planteo, me cuestiono, si acaso se sutura esta identidad latinoamericana, ya que, por ejemplo, en la teoría de Gloria Anzaldúa, ella habla de que la frontera entre Estados Unidos y México, este cordón fronterizo, implica una herida abierta, que ya no es solo física, sino también es metafórica en el cuerpo, de nuevo, de la mujer y también de los habitantes, digamos, de los sujetos implicados y afectados por esta separación. Y en ese sentido, ella, al bordarse y dejar una huella al pisar, metafórico o físico, implican también una herida que el cuerpo empieza a encarnar y a materializar, y justamente también a reflejar en el exterior. Por tanto, es algo que el cuerpo se duele. Y ese cuerpo, por ejemplo, algo que incluso Rita Segato comenta, ese cuerpo de mujer implica un peligro de muerte. Y al ser brasilera y probablemente ser de propiedad de otros, también va a implicar una muerte del terreno. Por lo tanto, esa mercantilización incluso también es algo de lo que no solo se denuncia, sino que también habla Alfredo Yar. Alfredo Yar, con su obra Un logo para América, hace una intervención a nivel video y es de dibujos, digamos, es de una representación visual. La hace no solo en Times Square, sino que también en una telefónica en Colombia, y luego más tarde, celebrando aniversarios de la obra, lo hizo nuevamente en Times Square junto con un documental. Pero lo que hace el chileno Yar es justamente criticar, no solo en inglés, no desde el título de la obra, sino que la intervención misma, estableciendo que el contorno de Estados Unidos no es
América como continente, él lo hace en inglés, This is not America, y también lo hace en Times Square, que al final llega a ser un símbolo del capitalismo de lo que ha sido Estados Unidos para todo el resto del continente y también para el mundo, como una fuerza, una potencia capitalista a nivel internacional incluso. Por tanto, no solo intenta Yar enmarcar el territorio americano como continente, que debiera ser entendido por todos, sino que también deja en claro que al final es una denuncia que él lo puede hacer en inglés también para quienes competen y quienes lo puedan entender. Y desde ahí es que él, por un lado, habla de las implicancias de creer y los peligros justamente de creer que América sea esa América con tilde del continente, sea esa América de la que se suele hablar a nivel internacional, que sería solo Estados Unidos. Y en ese sentido también pueden haber peligros como lo que es la assimilation, que habla Frantz Fanon en su teoría, y también es algo que justamente implica pasar cueste lo que cueste, como diría Didier Oberman y Niki Gianniari, y que en su libro de hecho establecen otros peligros, que es tan simple como el peligro de ver al vecino como el enemigo. Y eso, por ejemplo, tomando las fronteras que hoy día se refuerzan cada vez más, implican fragmentaciones y divisiones y justamente discriminaciones también, conllevan a justamente creer que el vecino es el enemigo. Y eso lleva a perder la cultura y a perdernos en realidad en esencia. Por tanto, refuerza la fragmentación. Entonces es una especie de ciclo sin fin que implica un dolerse, como diría Rivera Garza, un dolerse que se escribe, y se escribe tanto a través del video de Yar como de la intervención de Leticia Parente en su pie, pero que al final dejan una huella, y ella lo lleva en su impronta, digamos, huella dactilar, similar, pero a nivel del pie, que es algo que también nos conecta con la tierra. Por tanto, ambas, digamos, intervenciones tienen que ver con lo que incluso Félix Guattari y Sueli Rolnik establecen desde lo que es emprender líneas de fuga. ¿Cómo es que se hace eso? Reivindicando el territorio. Y es justamente a través de las intervenciones de ambos artistas que se puede reivindicar el territorio para reterritorializarlo y justamente hacer frente a esta colonialidad que en primer lugar nunca fue descubrimiento de América, fue una masacre, digamos, y una invasión a lo que fue el territorio, y es algo que se ha continuado y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por tanto, ambos artistas en realidad le hacen frente en años cercanos. Sin embargo, es algo que se mantiene vigente justamente, y el tema no solo migratorio, sino que también de la colonialidad en cuanto a la identidad del latinoamericano o del americano como perteneciente del continente. Entonces, en ese sentido, ambas prácticas llegan a ser prácticas descolonizadoras, como las llamaría Silvia Rivera Cusicanqui, que es muy importante para ella también no solo hacer frente a lo que es la colonialidad, sino también destaca el hecho de que al final este tipo de manifestaciones no corresponden a una hibridación, porque eso sería crear algo nuevo, según lo que establece Canclini, y tampoco tiene que ver con un multiculturalismo, porque ambos conceptos tienen que ver con esencializar las marginalidades y negar las morenidades incluso, que es algo que al final en definitiva intentan dejar entrever ambas intervenciones con no solo enmarcar el terreno y la geografía, sino que también hacer frente a lo que es la soberanía actual de tanto el continente como de Brasil como de Chile específicamente. Y más aún tiene que ver con aceptar la heterogeneidad, tanto de las curvas del territorio como de quienes lo conforman. Muchas gracias.